A la viuda Casilda la humillaron frente a todo el pueblo, con el estómago vacío y los ojos de sus hijos mirando desde el suelo de tierra. Nadie imaginaba que, 48 horas después, la misma mujer que ese día temblaba de vergüenza, haría temblar a los poderosos de Santa Lucía. Escríbeme en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que tragar la vergüenza por tus hijos? Empecemos. El amanecer traía olor a barro mojado y pan viejo. Las campanas de la iglesia marcaron las 6 cuando Casilda Ramírez, con el rebozo empapado y los dedos entumidos, empujó la vieja carreta llena de verduras marchitas. No eran suyas. Las recogía de lo que sobraba en el mercado para llenar el plato de sus 3 hijos: Tomás de 14, Lupita de 9 y el pequeño Isaac, que apenas decía las primeras palabras. El cuerpo de Casilda olía a humo de leña y sudor rancio, mezcla de noches sin dormir y lluvias que no perdonan. Las suelas de sus guaraches estaban tan delgadas que podía sentir cada piedra del camino. Aún así, caminaba recta, con el mentón apretado, fingiendo dignidad ante las miradas de las comadres que cuchicheaban tras los puestos. «Mírala, la viuda del Valentín», susurró una. «Dicen que murió debiendo hasta los huesos. Y que la patrona de la hacienda no le quiso dar ni para el ataúd», dijo otra. «Qué vergüenza, carajo». Casilda apretó el paso. Sabía que no tenía derecho a reclamar nada. Su esposo, Valentín Pérez, había muerto hacía 6 meses, aplastado por un muro en la vieja hacienda de los Montemayor. El patrón mandó decir que había sido un accidente, pero Casilda sabía que fue castigo por reclamar los jornales atrasados. Desde entonces, la deuda del difunto pesaba sobre ella como piedra al cuello. Cada semana aparecía un cobrador con papeles y amenazas de desalojo. Esa mañana no había comido nada. Solo un café claro y una tortilla partida en 3. Tenía que vender aunque fuera un racimo de plátanos ajenos para comprar harina con la que hacerles masa a los niños. Pero en su cara había algo que espantaba a los compradores. Cansancio antiguo, de esos que se pegan a la piel. Cerca del mediodía, mientras el sol rompía las nubes, Casilda llegó al puesto más grande del mercado, el de doña Pura González, viuda rica y cruel, cuya lengua era más afilada que sus cuchillos. «Casilda», gritó la mujer, levantando medio pueblo, «me debes 2 semanas de renta por el puestecito que te presto. Hoy me pagas o me dejas libre el sitio». Casilda se quedó inmóvil, los niños detrás, con la mirada baja. «Doña Pura, le prometo que pa'l sábado le traigo lo que es suyo. Solo déjeme vender hoy». «Mis hijos». «¿Tus hijos?», rió la patrona. «A esos flacos ni el diablo les compra tortillas. Lárgate ya o te echo a los perros». Las risas de los otros vendedores sonaron como un eco cruel. Tomás quiso defender a su madre, pero ella lo sujetó del brazo. «No digas nada, mijo. No vale la pena». Pero doña Pura ya había tomado una cubeta de agua sucia de lavar verdura y la vació sobre las papas y los pies de Casilda. El barro salpicó su falda. Su respiración se quebró. Nadie hizo nada. El puesto quedó vacío mientras las nubes se abrían y el calor hacía hervir la vergüenza en su piel. Casilda recogió lo poco que quedaba, amarró el rebozo y caminó hasta la esquina del mercado. En una vieja fonda de lámina olía a frijol refrito y café recalentado. Las mesas estaban llenas de jornaleros y camioneros que almorzaban. Ella se sentó en un rincón para que los niños compartieran un plato de arroz. «Mamá, ¿y tú?», preguntó Lupita. «Yo ya comí con el aire», bromeó Casilda forzando una sonrisa. «Ustedes necesitan fuerzas más que yo». Fue entonces cuando vio al hombre del sombrero gris en la otra mesa. Tenía las manos curtidas, llenas de tierra seca, y una mirada perdida en la taza vacía. El mesero lo miraba con fastidio. «Señor, si no tiene con qué pagar, levántese.
gruñó el muchacho. El desconocido metió la mano en el bolsillo. Solo sacó un pañuelo con sangre y polvo. Casilda no lo pensó. Tal vez la compasión nació del hambre compartida. O tal vez fue la voz de Valentín en su memoria. Nunca dejes a nadie pasar hambre frente a ti. Yo pago su cuenta, dijo, levantándose con la poca autoridad que le quedaba. El lugar se silenció. El mesero la miró con burla. ¿Tú? ¿Con qué? Si vienes oliendo a miseria. Casilda colocó sobre la mesa 3 monedas que guardaba para el pan de la noche. Las manos le temblaban, el corazón le golpeaba la garganta. El desconocido levantó la cabeza. Sus ojos eran de un verde turbio, casi amarillento, como agua de pozo. La reconoció con un leve movimiento de labios, aunque nunca antes se habían visto. «Gracias, señora», dijo con voz ronca. «No voy a olvidar esto». Ella sonrió débilmente y se llevó a sus hijos antes de que doña Pura pasara por ahí. Afuera, el viento olía a tormenta. En el callejón, el pequeño Isaac tropezó y se puso a llorar. Casilda lo cargó y lo acunó contra el pecho. «Ya, mijo, todo va a estar bien, aunque todavía no sé cómo». Pero esa noche, mientras amontonaba trapos para tapar las goteras del techo, la imagen del hombre del sombrero no la dejaba dormir. Había algo en su mirada, una tristeza hundida, como la de alguien que vio demasiado. Antes de quedarse dormida, murmuró: «Por lo menos hice algo bueno, Valentín». A la mañana siguiente, el gallo aún no cantaba cuando golpearon la puerta con fuerza. Toc, 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 toc. Casilda pensó que eran los cobradores. El corazón le subió al cuello. Tomás se levantó con un machete oxidado. «No abras, mamá», susurró. «Capaz que son ellos». Pero la voz que habló desde fuera no sonaba como la de un cobrador. «Doña Casilda Ramírez», dijo el hombre grave. «Vengo de parte de su difunto esposo». El viento hizo crujir la chapa de la puerta. Ella tragó saliva. El alma se le encogió. «¿Quién es usted?», preguntó. «El hombre al que usted le pagó la comida ayer». Casilda sintió que el suelo se movía. Abrió despacio. Frente a ella estaba el mismo hombre del sombrero, empapado por la lluvia. En una mano traía una maleta cubierta de polvo. En la otra, una carta con el nombre de Valentín Pérez, escrito a mano. Su esposo me pidió esto antes de morir. Los ojos del extraño brillaron. Dijo que si le ayudaba, algún día encontraría el valor de volver aquí. Y en ese instante, mientras sus hijos se aferraban a su rebozo y el trueno partía el cielo en 2, Casilda supo que la deuda de su marido no era lo único que había dejado pendiente. Casilda jamás pensó que aquel hombre al que pagó un plato de arroz volvería a verla, pero lo que traía en su maleta valía más que todo el oro de la hacienda que la había dejado huérfana de marido. Escríbeme en los comentarios. ¿Crees que a veces un acto de bondad puede abrir las puertas del destino? Empecemos. El amanecer apenas se levantaba sobre las sierras de Durango, cuando la viuda abrió la puerta de su choza. El viento frío entró con olor a madera húmeda y tierra vieja. Frente a ella, el desconocido seguía allí, chorreando lluvia sobre el piso de barro. Tenía la mirada firme, pero no amenazante. «¿Qué quiere de mí, señor?», preguntó Casilda, arrugando el rebozo contra el pecho. «Si es sobre Valentín, hace meses que está muerto». El hombre se descubrió el sombrero. Sus cabellos estaban salpicados de canas y las manos le temblaban de cansancio. «Mi nombre es Esteban Mora, doña. Fui amigo de su marido. Más bien, compañero de trabajo en la hacienda de los Montemayor». Los ojos de Casilda se llenaron de una mezcla de rabia y miedo. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de esa familia en voz alta. «¿Y qué me trae usted después de tanto tiempo?», le espetó. «Si vienen de parte del patrón, dígale que no me queda nada que pagar. Ni alma, ni lágrimas». «No vengo a cobrarle nada»,
repuso el hombre con voz grave. Solo cumplo una promesa que le hice al Valentín cuando se estaba muriendo. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre amarillento, empapado en las orillas. En el frente, escrito con letra tambaleante, decía: «Para mi Casilda, cuando yo ya no esté». El aire pareció detenerse. Tomás, el mayor de los hijos, se acercó, mirando con recelo. Casilda tomó el sobre con manos temblorosas y lo guardó bajo el rebozo, sin abrirlo. «¿Y la maleta?», preguntó, mirando el bulto que Esteban había dejado al pie de la puerta. El hombre respiró hondo. Ahí viene lo que su marido quiso proteger, pero antes de entregársela, necesito contarle algo. Y no es fácil. Casilda dudó un instante antes de invitarlo a pasar. Dentro de la choza, el aire olía a maíz tostado y humedad. El fogón apenas mantenía una llama. Lupita preparaba masa, mientras el pequeño Isaac dormía envuelto en trapos. Esteban dejó el sombrero sobre la mesa de madera y se quedó mirando el fuego como si buscara palabras entre las brasas. «Su marido no murió por accidente, doña», murmuró al fin. «Lo mandaron callar, porque descubrió algo enterrado en los terrenos viejos de la hacienda». Casilda sintió que se le vaciaban los pulmones. «¿Qué cosa?». «Un túnel. Un paso oculto bajo el suelo del establo viejo. Decían que llevaba a la mina de don Teófilo, la que cerraron hace 20 años después del derrumbe. Valentín halló papeles que hablaban de esa mina y de un tesoro escondido por los abuelos del patrón, oro y documentos que probarían que esas tierras realmente no son de los Montemayor». Casilda se llevó una mano a la boca, temblando. Todo en Santa Lucía giraba alrededor de esa familia. Nadie les contradecía sin pagar caro. «Por eso lo mataron», continuó Esteban. «Pero antes de morir, me dio esta maleta y me pidió que se la entregara a usted. Solo cuando los hombres del patrón dejaran de rondar». El trueno del cielo retumbó. Tomás se acercó con el machete en mano, desconfiado. «¿Y por qué ahora?», preguntó con voz dura. «¿Por qué no antes?». «Porque el hijo del patrón se fue al norte y la hacienda está vacía. Ya no hay guardias. Ahora es seguro. Creo». Casilda miró la maleta. Tuvo miedo de abrirla, como si dentro respirara el fantasma de su marido. Pero Esteban asintió para darle valor. Con delicadeza, desató los cordones viejos. Dentro, entre trapos húmedos, encontró una libreta negra, una llave pequeña de cobre y una foto descolorida donde aparecían 3 hombres frente a una cueva. «Esa libreta», dijo Esteban, «tiene marcas de coordenadas, y la llave abre algo. No supe nunca qué». Casilda pasó los dedos sobre las letras grabadas en la tapa. «Para los que sobrevivan». La llama del fogón se agitó como si respondiera a la frase. Afuera, el viento empezó a ulular entre los árboles. «No entiendo», murmuró ella. «¿Qué se supone que haga con esto?». «Siga las marcas», dijo Esteban. «Su marido quería que su familia tuviera lo que es justo, lo que los Montemayor robaron por generaciones. Pero sea cuidadosa. Si alguien más sabe de esto, la van a cazar como a un venado». Casilda asintió sin saber si temblaba por frío o por miedo. Sentía que las paredes de la choza se cerraban sobre ella. Esa carta, esas cosas. Todo el pasado que quería olvidar regresaba como tormenta. Entonces, los golpeteos de pezuñas en el camino la hicieron sobresaltarse. Esteban se asomó por la ventana. «Carajo», susurró. «Son los hombres del patrón. No sé cómo me siguieron hasta aquí». Casilda apagó el fogón y empujó a los niños hacia la parte trasera de la casa. «Por atrás, Tomás. Llévate a tu hermana y al pequeño al barranco. ¡Corre!». El muchacho obedeció mientras Esteban sacaba de su cinturón un viejo revólver oxidado. 3 jinetes aparecieron frente a la choza. Sus siluetas se recortaban contra el cielo de tormenta. El que iba al frente llevaba un chaleco de cuero y un sombrero nuevo. Raimundo Montemayor,
sobrino del patrón. La sonrisa torcida le daba a su rostro un aire de víbora. Mira nomás, la viuda del peón metiendo hombres a su casa, se burló. Tu marido debió enseñarte mejor. Váyase, Raimundo, gruñó Casilda. Aquí no tiene nada que buscar. Al contrario, vengo a cobrar lo que sigue debiendo tu difunto. Chasqueó los dedos, y los otros descargaron los rifles al aire. Pa' que recuerdes quién manda en este pueblo. Esteban apuntó con el revólver, pero Casilda le detuvo el brazo. No, si disparas, nos matan a todos. Raimundo echó a reír. Pensé que te ibas a arrodillar, como siempre. Casilda tragó saliva, la sangre latiéndole en los oídos. Ya no me arrodillo frente a asesinos. El silencio cayó pesado. Raimundo acercó el caballo hasta la puerta y escupió cerca del umbral. Tienes 2 días para saldar la deuda, o quemamos la choza. Hizo un gesto con la barbilla hacia la maleta. Y cuida lo que escondes. El difunto era muy hablador. Cuando se fueron, el trueno cayó con tanta fuerza que la choza entera vibró. Esteban guardó el revólver y exhaló. Nos dio 2 días, dijo. Tenemos que movernos antes que regresen. Casilda miró la libreta negra apretada contra su pecho. Sintió el peso del papel, de la tierra y de todos los años de silencio. Si ese túnel existe, susurró, lo voy a encontrar. Por Valentín y por mis hijos. Esteban la observó con respeto. Ya no veía a una mujer vencida, sino a una llama que empezaba a encenderse bajo la lluvia. Entonces debemos viajar mañana al amanecer, dijo. Hay alguien en el cerro, don Teófilo, que todavía recuerda dónde estaba la mina. Casilda asintió. Afuera, el relámpago iluminó las sierras como un presagio. No sabía que esa búsqueda la haría enfrentarse al poder más cruel del norte, ni que en esos túneles dormía un secreto capaz de costarle la vida a todos. Y mientras el viento soplaba entre las grietas del tejado, Casilda pronunció hacia el fuego una promesa que estremeció hasta las brasas. No volverán a humillarme. Casilda pensó que solo había salvado a un hombre hambriento, pero esa puerta abierta a la compasión se convirtió en el umbral hacia una guerra que nadie en Santa Lucía se atrevía a nombrar. ¿Te ha pasado que una visita cambió tu vida para siempre? Empezamos. El amanecer llegó sin canto de gallos. Los truenos se habían alejado, dejando un aire espeso que olía a humedad, a miedo y a café recalentado. Casilda estuvo despierta toda la noche, con los ojos ardidos, mirando las sombras que la lluvia dibujaba en el techo. La libreta de Valentín seguía sobre la mesa, junto a la llave de cobre reluciendo como si tuviera un fuego propio. Esteban Mora dormía sentado en una silla, el sombrero cubriéndole la cara. Cada tanto murmuraban nombres en sueños: caballos, túneles, hombres armados. Tomás, Lupita e Isaac dormitaban en el rincón, envueltos en cobijas húmedas. Casilda aprovechó el silencio para abrir el sobre que su marido había dejado. La letra era torpe, hecha a escondidas, pero el tono era inconfundible. Mi Casilda, si lees esto, quiere decir que ya no regresé. No llores. Allá donde trabajo se esconden cosas que valen más que el oro. Si algo me pasa, busca a Esteban. Él sabrá qué hacer. Y nunca olvides, lo que está bajo tierra pertenece a los que tienen las manos heridas, no a los patrones que viven de ellas. Casilda apretó el papel contra el pecho, sintiendo cómo se quebraba por dentro. Quiso llorar, pero ya no tenía lágrimas, solo una rabia seca, silenciosa. Miró hacia sus hijos y se juró que esa vez no huiría. Cuando Esteban despertó, el sol ya se filtraba entre los agujeros del techo. «Tenemos que salir antes del mediodía», dijo con voz rasposa. «Si Raimundo vuelve, no nos deja vivos». «¿Y don Teófilo vive muy lejos?», preguntó ella. «A unas horas por el camino del río Seco. Es un viejo loco, pero guardó los mapas de la mina original. Fue capataz antes del derrumbe. Si alguien sabe dónde está la entrada, es él». Tomás insistió en acompañarlos.
Casilda al principio se negó. No, mijo, tienes que cuidar a tus hermanos. No, mamá, respondió el muchacho con el machete ceñido al cinto. No vuelvo a quedarme mirando mientras nos humillan. Esteban los observó y asintió. Déjalo venir. Va a necesitar aprender a defenderse. Dejaron la choza al amanecer, cuando el rocío mojaba las huellas en la vereda. El pueblo parecía dormido, pero detrás de cada ventana se asomaban ojos curiosos. Las comadres murmuraban su nombre. Ahí va la viuda del Valentín con un forastero. Seguro van al monte a esconder lo robado. Casilda fingió no oír. La vergüenza ya no pesaba tanto, cuando en el pecho empezaba a crecer una idea peligrosa. La justicia. El caballo de Esteban resoplaba, y ella caminaba a su lado, descalza, cargando a Isaac en brazos. La libreta y la llave descansaban en un morral atado bajo el rebozo. El camino hacia el río seco era una serpiente de polvo y cactus. El sol empezó a quemar temprano, pero el viento aún llevaba el aroma fresco de la sierra. Mientras avanzaban, Esteban le contó fragmentos del pasado de Valentín. Una vez me dijo que soñaba con sacar a ustedes del pueblo, recordó. Quería ir al norte, comprar una casita chiquita en Gómez Palacio. Decía que allá los hijos podrían estudiar. Casilda sonrió por primera vez en meses. Siempre prometía cosas grandes, y yo siempre pensaba que el cielo de los pobres es solo promesa. Esteban la miró con respeto. A veces el cielo se abre, Casilda, pero hay que hacerle una herida primero. Siguieron subiendo hasta llegar a un caserío abandonado. 4 casas derrumbadas, un pozo seco y un espino que se movía solo con el viento. Allí, un hombre anciano de barba blanca picaba piedra frente a una choza de tablas. Sus ojos eran pequeños, hundidos, pero vivos. «Don Teófilo, soy yo, Esteban», gritó el visitante. El viejo levantó la cabeza y soltó la herramienta. «Hombre del demonio, pensé que estabas muerto. En este pueblo solo sobreviven los de mal corazón». Esteban se rió con cansancio. «No todavía. Vengo buscando memoria y justicia». El viejo los miró con curiosidad y luego reparó en Casilda. «¿Y esta mujer?» «Es la viuda de Valentín Pérez». Esteban lo dijo sin ceremonia. Don Teófilo se quedó en silencio un rato, masticando el nombre como si le pesara. Después se persignó. «Buen hombre. Lo vi morir. Lo dejaron bajo el muro y nadie lo levantó. Sus ojos se humedecieron. Lo escuché gritar mi nombre antes de que todo se viniera abajo, pero el patrón nos amenazó con las armas». Casilda apretó los labios hasta sangrar. «Vengo a terminar lo que él empezó», dijo. «Necesito saber dónde está la mina». El viejo señaló con el mentón hacia el norte. «Allá, detrás del Cerro del Diablo. La entrada está tapada con piedras, pero nadie se atreve a tocarla. Dicen que el alma del patrón viejo la vigila». Esteban dio un paso adelante. «Tenemos una llave y una libreta con marcas. Puede ser la misma mina». Don Teófilo pidió verla. Abrió la libreta con dedos temblorosos. Cuando vio las coordenadas marcadas con lápiz, soltó una carcajada nerviosa. «¡Ja! Valentín la encontró, sí, señor. Esta marca es del túnel original, el que usaban los abuelos para guardar las cajas del oro que venía de los cerros. Si lo hallan, encontrarán más que dinero». El viejo bajó la voz. «Ahí guardaron los documentos falsos con los que los Montemayor se quedaron con todo el valle». Casilda sintió un escalofrío. Su marido no había muerto por azar. Había muerto por un secreto capaz de desenterrar la verdad del pueblo entero. «¿Y usted nos acompañaría?», preguntó Esteban. El viejo negó. «Mis piernas ya no aguantan, mijo, pero les daré el mapa original y una advertencia. No vayan de noche. Esa mina respira todavía, y no le gusta que la despierten». Agradecieron su ayuda. Casilda envolvió los papeles en el rebozo y tomó a Isaac. Antes de irse, Teófilo la detuvo con voz baja. «Si encuentran lo que creen que buscan, no se lo muestren a nadie. El oro enceguece hasta los corazones más limpios.
Recuerde lo que su marido decía. El poder no se toca sin mancharse. Ella asintió, sintiendo el peso de la promesa en la garganta. Al regresar al sendero, una nube de polvo se levantó detrás del cerro. Esteban entrecerró los ojos. No puede ser. Vienen caballos. Desde el valle ascendían 6 jinetes. Raimundo Montemayor adelante, con un pañuelo rojo en el cuello. ¿Nos siguieron?, susurró Casilda. Parece que el viejo del molino los vio pasar. Esteban montó de un salto. Rápido, hacia el barranco. Empezó la carrera desesperada. Casilda corría con el niño en brazos, los pies cortados por el pedregal. Tomás los cubría con el machete, girando cada tanto para ver el polvo de los perseguidores acercarse. Las balas silbaron. Una golpeó la piedra junto al hombro de Esteban. «¡Por aquí!», gritó él, señalando una grieta entre 2 rocas gigantes. Entraron jadeando. Dentro, el aire era frío, húmedo. La grieta se abría en una cueva estrecha, apenas visible desde fuera. El eco de los cascos pasó sobre sus cabezas sin detenerse. Casilda cayó de rodillas, abrazando a Isaac. «Van a matarnos, Esteban. No vamos a poder con ellos». «Sí vamos», dijo él respirando con fuerza. «Mañana al amanecer buscaremos esa entrada. Si los papeles dicen la verdad, esa mina será nuestra salvación». Casilda miró la pequeña llave entre sus dedos. Brillaba con un reflejo extraño, como si dentro ardiera el último aliento de Valentín. Mientras el eco de los caballos se alejaba, una gota de agua cayó del techo justo sobre la llave. El metal tintineó con un sonido hueco, como si respondiera a la montaña. Casilda alzó la vista y susurró: «Entonces este será nuestro camino, Valentín. Pase lo que pase». No sabía que esa cueva no era solo un refugio, sino el umbral al secreto que su esposo había sellado con la vida. Nadie en Santa Lucía se atrevía a decir el nombre del patrón en voz alta. Pero Casilda estaba a punto de descubrir que ese nombre no solo había robado la vida de su marido, sino también el destino de su pueblo. ¿Tú también has tenido que callar por miedo? Empecemos. El amanecer se filtró débil, gris y helado, por la grieta que les había dado refugio. Casilda abrió los ojos con el cuerpo dolorido. Isaac dormía pegado a su pecho. Tomás vigilaba la entrada con un palo a modo de lanza, y Esteban removía brasas imaginarias, intentando encender un mechón de paja húmeda. 2 días sin comer, murmuró Casilda, sintiendo cómo el estómago le crujía. Si seguimos así, ni la mina nos va a salvar. En el cerro hay nopales tiernos, dijo Esteban. Pero no podemos encender fuego todavía. Tal vez los Montemayor siguen buscando. El nombre cayó como un golpe seco. Montemayor. Casilda siempre lo había escuchado en tono de súplica o miedo, nunca con rabia. Era una palabra que se pronunciaba bajito, como si el aire mismo los estuviera oyendo. Pero ese día, algo dentro de ella decidió romper el silencio. «Los Montemayor», repitió con voz firme, «no son dioses. Tienen sangre como nosotros, y la van a pagar». Esteban alzó la vista. En sus ojos se reflejaba el fuego invisible de esa determinación. «Entonces, hay que encontrar lo que tu Valentín escondió antes de sacrificarse. Solo así podrás enfrentarlos sin que te borren del mapa». Casilda sostuvo la mirada, apretando la libreta entre las manos. Las marcas dibujadas por su marido parecían ahora latir. Vivas. Dice que la entrada está cerca de las raíces del Cerro Negro, donde el viento gime como mujer. Sus dedos rozaron una línea torcida. Y luego una cruz. Tal vez esa cueva donde dormimos no está tan lejos del túnel. Empacaron sus pocas cosas y salieron al aire frío. El sol apenas asomaba detrás de los pinos. Cada rama se movía con un silbido que parecía reírse de ellos. El camino subía entre piedras filosas. Los pies descalzos de Casilda sangraban, pero no se detuvo. Iba guiada por algo más fuerte que el miedo. A media mañana llegaron a una planicie cubierta de matorrales. En el centro, un peñasco negro
Emergía de la tierra como un diente podrido. El viento se colaba por grietas y producía un sonido extraño, casi humano. Tomás fue el primero en señalarlo. «Mamá, ahí llora el viento». Se acercaron. Entre los matorrales descubrieron una abertura tapada con piedras y raíces. Esteban se arrodilló, quitando los trozos uno por uno. El aire que salió de la grieta olía a hierro viejo y humedad, como respiración de bestia dormida. «Aquí es», susurró Casilda. Mientras limpiaban la entrada, descubrieron una tabla podrida marcada con 2 letras. VP, Valentín Pérez. Casilda cayó de rodillas, tocando las iniciales como si fueran una tumba. «Lo encontré», murmuró con la voz quebrada. «Valentín, aquí estás». Esteban la ayudó a incorporarse. «No llores, Casilda. Si él dejó esto, fue para que lo uses, no para que te hundas en la pena». Con mucho esfuerzo lograron abrir el hueco. Dentro, un túnel descendía en espiral. La oscuridad olía a polvo y piedra. Esteban encendió una antorcha. El reflejo anaranjado reveló murciélagos, herramientas oxidadas y huesos de animales. Isaac empezó a llorar, asustado. Casilda lo apretó contra el pecho. «Solo un momento, mi amor. Papá nos está guiando». Avanzaron despacio. El suelo era resbaladizo. El aire se volvía más frío con cada paso. En las paredes aún quedaban marcas de picos, nombres grabados y un símbolo que se repetía. Una serpiente enroscada alrededor de un sol. Casilda lo reconoció. Su marido lo había dibujado en la libreta junto a los números de las coordenadas. Llegaron a una cámara donde el techo se abría en piedra natural. En el centro había una caja metálica cubierta de polvo. Casilda la tocó. Estaba cerrada con un candado diminuto. Sacó la llave de cobre de su rebozo. Las manos le temblaban. La insertó con cuidado. El clic resonó largo, profundo, como un trueno bajo tierra. Dentro había documentos amarillentos, sellos, firmas y una medalla con el rostro de don Rosendo Montemayor, el patriarca muerto hacía más de 20 años. Además, un sobre forrado con tela roja y una carta dirigida a los que busquen la verdad. Casilda tomó la carta. Las letras estaban casi borradas, pero aún podían leerse algunas líneas. Quien encuentre esto sabrá que la hacienda fue construida sobre tierras robadas. Este documento quita todo derecho a los Montemayor. Si lo presentan ante la ley, el valle volverá a manos del pueblo. Pero cuidado, la verdad sin espada no sirve de nada. Casilda se tapó la boca. Esteban miraba boquiabierto. Esto vale más que oro», balbuceó. «Es el acto original de las tierras de Santa Lucía. Les quita la propiedad a ellos». De pronto, un estampido seco retumbó. La antorcha tembló. Un ruido de pasos retumbó sobre las rocas. «¡Nos siguieron!», gritó Tomás. Casilda apagó la antorcha. Todo quedó oscuro. Solo oían la respiración del niño y el eco de botas bajando. «Silencio», ordenó Esteban. «Si nos encuentran aquí, no salimos vivos». Desde la entrada se escuchó la voz de Raimundo Montemayor. «Lo sabía. La perra del difunto vino a robarse lo que no es suyo. Saquen todo, muchachos». Casilda temblaba, abrazando a su hijo. Esteban le susurró al oído. «Hay un túnel lateral. Lo vi al entrar. Por ahí». Gatearon a oscuras, mientras las linternas de los hombres iluminaban la cámara principal. «Aquí hay una caja», dijo uno arriba. «Rómpela». La detonación del disparo contra el metal sacudió la mina. Polvo y piedras cayeron. Isaac gritó. Casilda lo cubrió con su cuerpo. «¡Corre, Tomás! ¡Corre!». El túnel lateral los llevó hacia una pendiente que desembocaba en una grieta abierta por los derrumbes del pasado. Estaban llenos de polvo, las manos sangrando, pero vivos. Detrás, los gritos de los Montemayor se mezclaban con el rugido de la tierra que empezaba a temblar. «¡Sal de ahí, zorra!», gritó Raimundo desde dentro.
Esto no ha terminado. Esteban la jaló del brazo, y corrieron hasta que la luz del día los cegó. El viento golpeaba sus caras, trayendo olor a azufre. El cerro entero parecía crujir, como si despertara. Casilda volteó a mirar la entrada de la mina tornando a polvo. Se los tragó la tierra, susurró. Esteban tardó un instante en responder. No confíes. Esos hombres no mueren fácil, y si Raimundo sale, vendrá con todo el infierno detrás. Casilda sostuvo los documentos y la carta contra su pecho. Entonces nos tocará usar la verdad como espada, tal como dice el papel. El eco del derrumbe se fue disipando. Bajo ese cielo de plomo, Casilda ya no era la mujer del mercado, ni la madre temerosa. Algo en su mirada había cambiado. Ahora sostenía fuego. Y aunque la montaña parecía dormir, un murmullo invisible le advertía que la justicia recién empezaba, y que pronunciar Montemayor sería más peligroso que hacerlo ante el mismo diablo. Después del derrumbe, el silencio duró apenas unas horas. Los Montemayor no enterraban a sus muertos sin antes cobrar venganza. Y aquella tarde, el rugido de un motor negro empezó a sacudir las calles de Santa Lucía. ¿Crees que la venganza siempre regresa, aunque la entierres en tierra ajena? Empecemos. El polvo del cerro aún cubría el cabello de Casilda cuando regresó a la choza. Caminaban con el sol al filo del horizonte, exhaustos, pero con los documentos resguardados bajo el rebozo. Esteban cojeaba, Tomás sangraba de un brazo, y el pequeño Isaac dormía con fiebre. Solo el viento era testigo de su victoria incompleta. Dentro de la casa, el aire olía a humo y leche agria. Las paredes temblaban con cada golpe distante del trueno, como si la montaña siguiera recordando el derrumbe. Casilda colocó al niño sobre los trapos y se dejó caer de rodillas. «Lo logramos, Valentín», susurró. «Encontré lo que me escondieron». Esteban cerró la puerta y echó el cerrojo. «Debemos irnos cuanto antes. Si Raimundo sobrevivió, sabrá que llevamos los papeles». «¿Y a dónde?», preguntó ella. «Si hasta el viento sopla con su nombre». El hombre no respondió. Apenas miró por la rendija y vio algo que le heló la sangre. Un camión negro, enorme, avanzando despacio por el camino del río. Sus faros cortaban la neblina como cuchillos. En el costado, el símbolo de la serpiente enroscada alrededor del sol. «Mierda», murmuró. No era solo un emblema minero, es su marca. El clan Montemayor todavía existe y se mueve con ese camión. Casilda apretó la libreta contra su pecho. «¿Vienen para acá?» «Sí. Y no vienen solos». Tomás se asomó y vio 3 motos detrás del camión. Hombres armados, con rostros cubiertos por pañuelos. «Nos encontraron, mamá». Ella respiró hondo. «Entonces no huimos más. Si quieren guerra, aquí los espero». Pero Esteban la tomó del brazo. «No seas terca. Hay un viejo molino abandonado al norte. Puedo esconderlos allí mientras busco a alguien en el pueblo que aún me deba favores». Casilda dudó. Una parte de ella quería quedarse y defender el hogar, la tumba invisible de Valentín. Pero miró el cuerpo febril de Isaac y supo que la lucha tendría que esperar. «Vamos», dijo. «Pero si vuelvo, será para enterrar a quien toque mi puerta». Salieron por la parte trasera justo cuando el motor del camión rugió frente a la casa. El humo negro cubrió el cielo. Desde dentro, 2 hombres destrozaron la puerta y entraron con linternas. «No hay nadie, patrón», gritó uno. «Busquen en el pozo o entre los matorrales», respondió el otro. La viuda no puede haber ido lejos. Casilda, Esteban y los niños se arrastraban entre la maleza del arroyo seco. Cada piedra era una daga en los pies. El sonido del motor los seguía, rebotando entre los cerros. Cerca de la medianoche alcanzaron el molino. Las aspas rotas se mecían con el viento, chirriando como lamentos. Por dentro, solo quedaban sacos podridos y olor a grano viejo. Se refugiaron detrás de las tolvas.
Casilda envolvió a Isaac y trató de bajarle la fiebre con un paño húmedo. «Mañana al amanecer iremos al pueblo de San Miguel», dijo Esteban. «Tengo un contacto en la alcaldía. Podría guardar los documentos». «¿Y si también pertenece a ellos?», preguntó Casilda. «Tendremos que arriesgarnos. No hay otro modo de pelearles». El silencio se hizo espeso. Tomás, con el machete en la mano, se quedó de guardia cerca de la ventana. Afuera, el ulular de un búho recordó a Casilda las historias de su abuela. Cada vez que un búho canta, alguien muere sin confesión. Trató de no pensar en eso. Solo deseaba dormir un poco, pero la ansiedad no la dejaba. Entre sueños, creyó oír los pasos de su marido, la voz calma que le decía: «No tengas miedo, vieja. Si te arrebatan todo, eso ya no es derrota, es libertad». Despertó con los ojos húmedos. Al amanecer, Esteban salió a explorar. Desde la colina, vio un espectáculo inquietante. El camión negro seguía detenido frente a la choza de Casilda, fumando como bestia cansada. Raimundo no se veía, pero dos cuerpos cubiertos con mantas yacían junto a las ruedas. Cuando volvió, no habló. Ella lo notó en su mirada. «¿Quiénes eran?», preguntó. «Parece que los hombres del patrón viejo. Se mataron entre ellos en el derrumbe. Raimundo no está ahí». Casilda apretó los dientes. «Entonces, vendrá por nosotros, él mismo». A media mañana emprendieron camino hacia San Miguel. La ruta cruzaba campos de maguey y riachuelos secos. El sol caía a plomo, devolviendo destellos de vidrio en la arena. Casilda cargaba los documentos en un pañal viejo atado a su cintura. Pasaron cerca de la escuela en ruinas y vieron a varias mujeres del pueblo lavando ropa. Una de ellas, doña Andrea, levantó la vista y les hizo una seña discreta. Cuando se acercaron, les dio un trozo de pan y un jarro con agua. «Sé lo que hiciste, Casilda», dijo en voz baja. «No soy ciega. Vi salir ese camión con las armas. Si necesitan esconderse, la casa de mi primo está vacía desde hace años, detrás de la capilla. Pero si te atrapan, di que no me conoces». Casilda la miró con gratitud. «Gracias, comadre. Si vivo para contarlo, su nombre no se borrará». El descanso no duró mucho. Desde lejos, un temblor metálico anunció nuevamente el camión negro. Esteban maldijo. «Nos siguen los rastros. Hay que dispersarse». Tomás cargó a Isaac, y todos corrieron colina arriba. Pero el motor los alcanzó pronto. 2 disparos silbaron, levantando tierra a sus pies. «¡Al suelo!», gritó Esteban. Las balas siguieron hasta que un trueno real cubrió el estruendo. Un rayo cayó sobre un árbol cercano, haciéndolo estallar en llamas. Ese segundo de caos les dio ventaja. Huyeron por un cañón estrecho hasta llegar a la capilla. Dentro olía a cera derretida y flores viejas. Casilda cerró la puerta de madera. «Aquí esperaremos», dijo jadeando. «Si el patrón tiene que buscarme, que lo haga frente al altar». Esteban revisó por una rendija y vio el camión detenerse abajo. Hombres bajaban armados. Raimundo estaba entre ellos. «No habrá tiempo», advirtió. Casilda miró el crucifijo cubierto de polvo. «Valentín murió por callar. Yo viviré gritando su verdad». Mientras los pasos se acercaban por la escalera, Esteban sacó su revólver. Tomás levantó el machete y el silencio se hizo fuego. El primer disparo rompió la puerta. El eco retumbó dentro de la capilla como un trueno de Dios. Y cuando el humo llenó el aire, Casilda comprendió que el nombre de Montemayor solo podía borrarse con sangre. La capilla ardía por dentro mientras la lluvia caía sobre los techos del valle. Cuando todo terminó, Casilda creyó que el infierno la había alcanzado, sin sospechar que lo verdaderamente peligroso estaba escondido bajo sus propios pies. ¿Crees que los muertos dejan señales para los que siguen vivos? Empecemos. El humo aún olía a metal quemado y sangre seca. 3 cuerpos yacían frente al altar. Uno de ellos, Raimundo Montemayor, agonizaba con el pecho atravesado por una bala. Esteban, empapado, le apuntó por última vez,
pero Casilda le detuvo el brazo. «Déjalo», susurró, «que se pudra sabiendo que una mujer lo venció». Raimundo intentó hablar. De su boca salía una mezcla de saliva y sangre. «No, ¿sabes lo que haces?», escupió. «No termina. Conmigo». Casilda se inclinó hasta oír su aliento. «Entonces, dile a tu demonio que lo esperaré». El hombre soltó un último resuello y su cabeza cayó hacia un costado. Afuera, los truenos empezaron a cesar. Tomás respiraba entre sollozos, con el machete lleno de barro. Isaac, dormido en brazos de Lupita, no entendía nada, solo el miedo. «Tenemos que irnos», dijo Esteban. «Si alguien del pueblo escucha los disparos, dirán que fuimos nosotros los asesinos». Casilda asintió. Tomó los documentos y el pequeño morral y salieron por un sendero detrás de la capilla. El amanecer teñía el cielo de un rojo sucio, color de presagio. Cruzaron sembradíos y ruinas hasta llegar a la vieja choza de Casilda, o lo que quedaba de ella. El techo se había hundido y las paredes estaban negras por el humo. El camión negro seguía estacionado a unos metros, con las puertas abiertas, vacío. «Aquí fue la batalla», murmuró Esteban. «Se mataron entre ellos antes de venir por ti». Casilda miró el interior destruido y se arrodilló entre los restos. «Todo lo mío», susurró. «Todo lo que Valentín construyó con sus manos». Se quedó un momento inmóvil, hasta que algo le llamó la atención. Una tabla del piso, más nueva que las demás, apenas cubierta de ceniza. Pateó los escombros y se agachó. Con esfuerzo metió los dedos entre las rendijas y tiró. La madera cedió con un crujido seco. «¿Qué haces?», preguntó Esteban. «Escucho algo hueco». Golpeó con una piedra. Un sonido metálico respondió. Quitó más polvo y la sorpresa la dejó sin aliento. Debajo de las tablas había un compartimiento tapado con una lámina oxidada. Dentro, un cofre pequeño envuelto en tela. Casilda lo sacó. Su peso era extraño. Lo abrió. Dentro había monedas antiguas, un crucifijo de plata y una carta escrita con la misma letra de Valentín. «Si estás leyendo esto, mi amor, entonces encontraron el otro cofre. Pero este es el verdadero. Lo escondí aquí, en nuestro suelo, porque sabía que volverías. No es oro lo que importa, sino el nombre que guardo junto a ti». Rosendo Montemayor no murió. Finge estar muerto desde hace 20 años, escondido entre los suyos. Él ordenó mi muerte. Si alguna vez escuchas mi voz en tus sueños, no reces. Huye a las sierras de Santiago, donde todo empezó. Casilda dejó caer la carta. La habitación pareció girar. «Él sigue vivo», dijo con voz apenas audible. Esteban palideció. Eso explicaría por qué Raimundo hablaba como si obedeciera a otro. El patrón viejo aún mueve los hilos. Casilda respiró hondo, recomponiéndose. «Entonces hay que acabar con él. No habrá descanso mientras ese hombre respire». Esteban la miró con mezcla de asombro y respeto. «Ya no eres la misma mujer del mercado». «Tal vez la misma, pero ardiendo», respondió ella, cerrando el cofre. El sonido de un motor la interrumpió. A lo lejos, otro camión venía por el camino. Nos encontraron otra vez. «No creo que vengan por nosotros todavía», dijo Esteban, asomándose. «Parecen soldados o federales». Pero el color del vehículo era el mismo negro mate, sin insignias. «Nadie del gobierno usa ese color», murmuró Casilda. «Es la marca del infierno. Es de él». Corrieron al patio trasero. El ruido de los motores crecía. Tomás ayudó a su madre a cruzar la cerca. Detrás, la cuesta descendía hasta el arroyo seco. Cuando miraron atrás, vieron hombres armados bajando del camión, vestidos de negro, sin rostros. «¡Muévanse!», gritó Esteban. Descendieron corriendo entre piedras hasta alcanzar una casucha medio caída en la orilla del arroyo. Dentro solo había telarañas y una vieja cama de madera podrida. Casilda colocó el cofre encima
y respiró agitada. No podemos seguir huyendo sin rumbo, dijo. Si el patrón está vivo, hay que encontrarlo antes que él a nosotros. ¿Y cómo? Si ni siquiera sabemos dónde se esconde. Casilda miró la carta otra vez. Las sierras de Santiago. Eso escribió Valentín. Cuando era muchacho trabajó allá, en las minas viejas. Seguro hablaba de esas tierras rojizas, donde dicen que canta el río. Esteban asintió. Nos tomará 2 días llegar, pero necesitaremos caballos y alimento. Ella suspiró. Doña Andrea puede ayudarnos. Le salvó la vida a mis hijos una vez. Salieron cuando el sol se asomaba al mediodía, dejando atrás el humo de la casa rota. El cofre apretado en brazos era su única riqueza, su prueba y su condena. Caminaron hasta el rancho de doña Andrea. La encontraron preparando tortillas, como si nada supiera del caos. Pero al verlos, soltó la paleta y los abrazó. Bendito sea Dios. Creí que los había matado ese demonio. Casilda le explicó todo a prisa. La carta, el patrón vivo, la persecución. Doña Andrea frunció el ceño. En las sierras de Santiago nadie entra sin permiso. Dicen que allá habita un viejo que se hace llamar el padre de las serpientes. Si es Rosendo, tendrán que ir preparados. ¿Nos prestaría caballos?, pidió Esteban. La mujer asintió. Tomen mis 2 burros. No llegarán rápido, pero llegarán vivos. Antes de irse, Casilda la tomó de las manos. Si no regreso, queme esto. Le entregó una hoja copiada del documento de la hacienda. Que al menos la verdad viva en las cenizas. Montaron con el atardecer cubriendo el cielo de cobre. El viento silbaba entre los magueyes, y las sombras se alargaban como lenguas. La noche cayó mientras cruzaban el río seco. Casilda miró a sus hijos dormidos sobre el burro y sintió algo crecer dentro. No era miedo, era destino. Valentín me guía, dijo en voz baja, y donde él me guíe, arderá el pecado de los Montemayor. Esteban miró hacia el horizonte. Entonces el viaje apenas empieza. Y en la distancia, detrás del polvo, se escuchó de nuevo el motor del camión negro, siguiéndolos como un eco maldito. Casilda creía que ya había visto lo peor de los Montemayor, pero las sierras de Santiago guardaban un silencio más antiguo, un miedo que ni los vivos ni los muertos se atrevían a nombrar. ¿Has sentido alguna vez que la tierra misma esconde un secreto que respira bajo tus pies? Empecemos. El amanecer nació con olor a polvo y mezquite quemado. Los burros de doña Andrea avanzaban lentos por el camino pedregoso de las sierras. El sol brillaba aún débil sobre los picos rojizos. Casilda, con el cofre atado entre sus rodillas, miraba hacia el horizonte donde una bruma espesa formaba remolinos. El pequeño Isaac dormía apoyado en su hermana Lupita, y Tomás caminaba a su lado con el machete colgado a la espalda. ¿Cuánto falta para llegar?, preguntó el muchacho, secándose el sudor. Según la carta de tu padre, debemos seguir el cauce del río seco y luego subir al cerro, donde dicen que las piedras tienen voz, respondió Casilda. Esteban, montando el segundo burro, vigilaba constantemente los cielos. No había señales del camión negro desde la noche anterior, pero la sombra de su recuerdo seguía detrás de ellos. El camino se estrechó entre 2 paredes de roca. El aire se volvió más frío. Desde algún lugar lejano se oía el aullido de coyotes. Cada paso del animal levantaba polvo que olía a hierro viejo. Aquí nació la mina de don Teófilo, explicó Esteban. Antes de que el patrón se adueñara de todo, esto era tierra de campesinos. Mi abuelo decía que don Teófilo era justo, que compartía el oro con su gente. Pero cuando llegó Rosendo Montemayor, lo desaparecieron y cerraron la mina con dinamita. Casilda bajó la mirada. Entonces fue el primer desaparecido de este valle. Sí, y el último que se atrevió a llamar ladrón al patrón. El cielo se tornó gris. A media tarde, cruzaron un pequeño pueblo abandonado. Las casas eran esqueletos huecos.
Paredes sin techo, puertas sin alma. En el centro, una fuente seca y un letrero oxidado que apenas dejaba leer. Bienvenidos a San Teófilo, tierra de promesas. Casilda sintió un escalofrío. El pueblo lleva su nombre, pero huele a tumba. Entraron en una casa que aún tenía parte del techo. Allí hicieron un breve descanso. Tomás encendió un fuego pequeño y Lupita preparó sopa con lo poco que quedaba. El aroma tibio les dio ilusión por un momento. ¿Cree que don Teófilo siga vivo?, preguntó Lupita. Esteban negó con un gesto. Muerto o escondido, pero su memoria no se borra. Mientras comían, un sonido metálico resonó afuera. Tomás saltó empuñando el machete. Una figura apareció entre la niebla, un anciano muy delgado, con sombrero de palma y un bastón tallado. Su barba era tan blanca que brillaba entre la penumbra. «No disparen», dijo con voz temblorosa. «Soy yo quien los buscaba». Casilda se levantó de un brinco. «¿Quién es usted?» «Dicen que me morí hace 20 años, pero la tierra no quiso tragarme». El viejo sonrió de lado. «Me llamo Teófilo Luna». El silencio se volvió pesado. Esteban parpadeó, incrédulo. «No puede ser. Usted desapareció durante la toma de la mina». «Eso dicen», respondió el anciano, apoyándose en su bastón. «Pero uno aprende a callar cuando los poderosos tienen oídos en todas partes». Casilda dio un paso hacia él. «Mi esposo, Valentín Pérez, murió buscando la verdad sobre usted. Encontramos sus mapas y este cofre». El viejo observó el cofre un buen rato y luego alzó la vista. «Entonces Valentín logró lo que yo no pude: mantener vivo el secreto». Entró despacio en la casa. Su presencia llenaba el lugar de ese olor a piedra húmeda y leña vieja. Se sentó frente al fuego. Cuando Rosendo Montemayor tomó la mina, yo era capataz. Vi cómo sacaban cajas llenas de oro y documentos. Me rebelé. Me mandó a matar, pero un joven trabajador me escondió en una galería sellada. Desde entonces he vivido en este cementerio. Casilda sacó la carta de Valentín. Aquí dice que Rosendo no murió, que sigue vivo. El anciano asintió lentamente. Así es. Vive en las profundidades de la mina vieja, enfermo, protegido por hombres que aún le juran lealtad. Lo llaman el padre de las serpientes. Maneja la fortuna perdida y manda desde las sombras. Esteban cerró los puños. Entonces no basta con mostrar los papeles. Hay que sacarlo de su cueva y mostrar al pueblo quién los ha condenado. El anciano miró a Casilda. Tu marido sabía que eso solo podía hacerlo una viuda sin miedo, alguien a quien ya le quitaron todo. Por eso me escribió antes de morir. Dijo que si algún día llegaba una mujer con su nombre, debía entregarle algo que guardé bajo las piedras. Se levantó con esfuerzo y salió cojeando hasta la plaza. Allí, detrás de la fuente seca, movió una losa con su bastón. Debajo había una pequeña caja envuelta en tela impermeable. Aquí está lo último que queda de la mina. La abrió. Dentro había un medallón de plata con la misma serpiente grabada que Casilda había visto en la libreta. En el reverso, un grabado. Santiago, 1902. Casilda acarició el medallón. ¿Qué significa? Es la marca del pacto original, explicó el viejo. Cuando fundaron el pueblo, entregaron sus almas a esa serpiente. Cada dueño debía jurar silencio, y el oro seguiría saliendo. Quien rompa el juramento paga con sangre. El fuego chispeó. Afuera, el viento silbó entre las ruinas como un lamento. Ya rompimos el juramento, dijo Casilda. Mi esposo pagó. Ahora me toca a mí terminar lo que empezó. El anciano sonrió con tristeza. El camino te llevará a la montaña del este. Allá está la entrada de la mina. Pero ten cuidado. Lo que duerme abajo no siempre es humano. Casilda asintió, cerrando el cofre. Iré. Porque si ese monstruo vive, cada pobre de Santa Lucía sigue muerto en vida. Teófilo la miró como si viera algo que había esperado años. Fuerza.
Prométeme que, si logras salir, limpiarás el nombre de los que callamos. Lo juro, respondió Casilda. El viejo le dio un trozo de papel quemado con un mapa y desapareció entre la niebla. Antes del amanecer del día siguiente, Casilda y los suyos partieron hacia el este. Esteban la siguió sin dudar. Detrás, en el pueblo vacío, una sombra se movió entre las ruinas. Un hombre anciano cubierto con una manta oscura observó el camino y sonrió. Tenía los ojos verdes amarillentos, idénticos a los del retrato en la medalla. Rosendo Montemayor no estaba muerto, y en la distancia, el eco de un motor negro volvió a rugir, anunciando que la caza apenas comenzaba. Casilda bajó al vientre de la tierra buscando justicia, pero en las minas de Santiago, las almas perdidas no descansan, y el pasado no se deja enterrar sin llevarse algo consigo. ¿Serías capaz de entrar en la oscuridad por los que amas? Empecemos. El cielo de la sierra se había teñido de un rojo mortecino, cuando Casilda y su grupo llegaron al pie de la montaña del este. Los árboles eran torcidos, las piedras olían a azufre, y el aire ardía como si por debajo respirara fuego. El viento traía un murmullo que no era del todo natural. Voces, lamentos, quizá rezos viejos atrapados en los túneles. Aquí es, dijo Esteban, mirando el mapa quemado que les dio don Teófilo. La mina de Santiago. Frente a ellos, una abertura inmensa se hundía en la roca. A los costados, columnas partidas y rieles oxidados. Sobre la entrada, un letrero casi borrado. Prohibido el paso. Año de 1902. Casilda se persignó. Valentín, guíame ahora. Dejaron a Lupita e Isaac en un refugio improvisado, al cuidado de Tomás. Ella y Esteban, armados con linternas y la vieja pistola, entraron en la mina. El aire cambió de golpe. La humedad los envolvió. El silencio se volvió un zumbido en los oídos. Cada paso producía un eco que sonaba a respiración. Las paredes rezumaban agua y polvo. A veces, las linternas titilaban como si una sombra las soplara. ¿Seguro que el viejo mapa sirve?, susurró Esteban. Si nos lleva hasta él, servirá, respondió Casilda con firmeza. Hoy se acaba su reinado. El túnel descendía en espiral. En las paredes, símbolos grabados. La serpiente enrollada al sol, cruces torcidas, nombres tachados. Tras media hora de descenso, escucharon un ruido distante, un motor encendiéndose entre las montañas. Casilda se detuvo. Nos siguieron. Esteban apagó la linterna. Luz intermitente se filtró desde la boca de la mina. El camión negro, murmuró. Nos alcanzaron. Los ecos metálicos de pasos reforzados bajaban tras ellos. Hombres armados con linternas eléctricas. Hay que seguir. Más adentro, ordenó ella. Siguieron un túnel lateral. Las vigas gemían bajo su peso. De repente, el piso se hundió unos centímetros y una bocanada de aire helado los sacudió. Habían llegado a una cámara natural, iluminada por un brillo anaranjado. En el centro, una estructura de hierro cubría algo parecido a un altar. En medio, un hombre viejo, sentado en una silla de ruedas. Su rostro era una máscara marchita, piel transparente, ojos verdosos que destellaban como fuego de azufre. «Los esperaba», dijo una voz seca, quebrada. «La viuda del peón y el amigo traidor. El mundo da vueltas, ¿eh?» Casilda se detuvo. «¿Usted es Rosendo Montemayor?» El anciano sonrió. «El mismo. Y tú, hija mía, has venido a morir donde murió tu orgullo». Esteban levantó la pistola, pero algo lo detuvo. Dos hombres armados emergieron de las sombras, apuntando desde los flancos. Rosendo alzó una mano huesuda. «Bajen las armas. Quiero escucharla. Dicen que has traído la verdad conmigo. Enséñame qué tan pesada es». Casilda sacó la libreta y la carta de Valentín. Su voz no tembló. «Mi esposo murió porque usted quiso borrar su pecado. Pero ni toda la dinamita del mundo puede enterrar a los justos». Rosendo rió.
un sonido áspero como el roce de piedras. Tu marido creyó que la justicia existe, pero yo soy la ley, niña. Fui alcalde, minero y Dios en esta tierra. Todo el oro que brilla afuera nació de mi oscuridad. Entonces, esta oscuridad se tragará su nombre. Esteban giró y disparó contra uno de los guardias. El estruendo retumbó. La bala rozó una columna y encendió una pequeña chispa en el suelo. En segundos, el gas atrapado bajo la mina prendió una llama azul. ¡Al suelo!, gritó Casilda. El fuego corrió por los túneles, como una serpiente luminosa. Rosendo gritó de furia. ¡Idiotas! ¡Van a derrumbarlo todo! Casilda aprovechó la confusión, corrió hacia él y lo empujó con la fuerza de todos sus años de rabia. La silla chocó contra las vigas, cayendo junto con una luz de piedras. El anciano desapareció en la neblina de polvo. El techo empezó a colapsar. Esteban tomó a Casilda del brazo. «Tenemos que salir». Pero ella miró el abismo. «No sin los papeles». Corrió de vuelta al altar. Tomó el cofre metálico cubierto de hollín y lo guardó bajo el rebozo. El fuego seguía creciendo. La mina rugía como un animal. «¡Corre, Casilda!», gritó Esteban. Corrieron por el túnel mientras el suelo se abría detrás de ellos. El aire ardía. El humo cerraba la garganta. Llegaron a la salida justo cuando una explosión enorme sacudió la montaña. Una oleada de piedras y polvo los lanzó al suelo. El mundo tembló. Silencio. Solo el crepitar de la tierra herida. Casilda abrió los ojos. El sol comenzaba a amanecer. La entrada de la mina era ahora un muro de roca sellado para siempre. Lupita e Isaac gritaban corriendo hacia ella. Tomás los abrazó al verla viva. ¿Salió? ¿Y el viejo?, preguntó Esteban entre toses. Casilda se levantó con dificultad, cubierta de polvo. Si el infierno existe, hoy se tragó a su dueño. Ofreció el cofre a la luz del sol. Aquí está su fin y nuestro comienzo. Pero cuando abrió la tapa, dentro no estaban los documentos, solo un medallón de plata, el mismo que había visto antes, grabado en el reverso: Rosendo M., hasta que la tierra se sacie. Casilda tembló. «No puede ser». Esteban la miró con horror. «¿Dónde están los papeles?». Un ruido lejano los hizo volver la cabeza. Entre la nube de polvo, un motor se encendió lentamente, grave, profundo, proveniente del otro lado del derrumbe. Casilda apretó los puños. «Está vivo». Esteban palideció. «¿Cómo?». «Ese sonido no es eco, es su camión». Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y furia. Si el diablo quiso quedarse allá abajo, entonces el diablo aprendió a conducir. El viento arrastró el polvo, y durante un instante, sobre la roca sellada apareció, dibujado por el hollín, el símbolo de la serpiente enrollada al sol. Casilda soltó un suspiro tembloroso. La montaña no terminó el trabajo. Ahora nos toca a nosotros. Y mientras la luz del amanecer iluminaba su rostro manchado, hizo una promesa. Por cada lágrima derramada en Santa Lucía, derrumbaría un ladrillo del imperio de los Montemayor, aunque tuviera que cavar con sus propias manos. Casilda sobrevivió al fuego, pero el silencio del pueblo empezó a temblar con su nombre. Cada susurro hablaba de la viuda que bajó al infierno y regresó. Sin embargo, los demonios de los Montemayor no estaban dispuestos a ceder. ¿Has sentido cómo el miedo se vuelve respeto cuando una voz se niega a callar? Empecemos. El polvo del derrumbe tardó 2 días en asentarse. Durante ese tiempo, Casilda y su familia permanecieron refugiados en un desfiladero al borde de las sierras. Esteban curó su pierna con hierbas secas. Tomás improvisó una cerca de piedras, y Lupita cuidaba a Isaac, que aún temblaba por la fiebre. Pero lo que mantenía despierta a Casilda no era el cansancio ni el hambre, sino el sonido persistente del motor del camión negro, que cada madrugada rugía en la distancia como una promesa de muerte. «Sigue allá abajo»,
murmuró Esteban. No entiendo cómo es posible. Tal vez no es el mismo, respondió ella. Tal vez el viejo dejó herederos o maldiciones. Por las noches, cuando el viento soplaba fuerte, el eco del trueno se confundía con un gemido profundo que salía del cerro. A veces parecía una voz, ronca, repitiendo el nombre de ella, Casilda. A la tercera noche, Casilda no soportó más. Se levantó sin hacer ruido y subió hasta un promontorio. Desde allí vio el valle. Santa Lucía brillaba a lo lejos, los techos de lámina reflejando la luna. El camión negro no se veía, pero una columna de humo subía desde las ruinas del mercado, el mismo sitio donde la habían humillado meses atrás. Allí empezó todo, susurró. Allí va a terminar. Al amanecer, decidió regresar al pueblo. Esteban quiso impedirlo. Van a matarte, Casilda. Ya no tienes con qué defenderte. Sí tengo, contestó ella, levantando el medallón de plata. Tengo su símbolo, y voy a devolvérselo en el pecho. Dejó a los niños con él y bajó sola. El camino a Santa Lucía estaba cubierto por huellas frescas de neumáticos. En las orillas, animales muertos y chozas calcinadas. La guerra silenciosa de los Montemayor aún seguía, quemando cada rastro de los que sabían demasiado. Cuando llegó a las primeras casas, vio puertas cerradas y ventanas tapadas. La gente la espiaba desde las rendijas. «Es ella», susurraban. «La viuda que habló con los muertos». Casilda caminó directo hacia la plaza. En el centro estaba Rosaura Montemayor, hija del difunto patrón, rodeada por hombres armados con escopetas. Tenía el pelo recogido, los ojos del mismo verde que su padre y una sonrisa de acero. «Si no es la fantasma del pozo», dijo con voz burlona. «Volviste a caminar entre los vivos». Casilda se detuvo frente a ella. «Vine por lo que es mío, por la tierra donde se enterró mi esposo y por cada alma que ustedes ensuciaron». Rosaura rió despacio. «Esa tierra pertenece a mi familia desde antes de que nacieras». «Pertenece al pueblo», replicó Casilda, alto y claro. «Lo dicen los documentos que tu padre intentó quemar». El murmullo de los presentes creció. Algunos hombres bajaron la vista, otros se apartaron. Casilda alzó el medallón ante todos. Este símbolo fue su maldición. Hoy será su marca de vergüenza. Rosaura cambió el gesto. «Cuidado con lo que deseas, viuda. No estás hecha para gobernar. Tu sitio está escarbando tierra. Entonces gobernaré desde la tierra, porque soy de ella». El intercambio encendió algo en la multitud. Las mujeres, las mismas que antes la señalaban, empezaron a acercarse. Doña Andrea fue la primera en ponerse a su lado. «Yo vi los papeles», gritó. «Casilda dice la verdad. Los Montemayor robaron el valle». Los hombres de Rosaura dudaron. Ella apretó los dientes. «Dispárales», ordenó. Nadie se movió. Casilda aprovechó ese silencio espeso. «He enterrado a un marido, he cargado a mis hijos bajo el polvo y bajé hasta donde ningún hombre se atrevió. No me disparen. Si lo hacen, harán de mí su fantasma». El aire vibró. De pronto, un disparo rompió el silencio. Uno de los guardias, nervioso, apretó el gatillo hacia el piso. Las mujeres gritaron. El pueblo entero estalló en caos. Casilda se cubrió. Corrió entre los puestos del mercado. El polvo se levantó con el fuego de los tiros. Desde una esquina, Rosaura gritó. «¡Atrápenla viva! Quiero que vea cómo quemamos su historia». Casilda se escondió detrás de un muro. Respiraba con dificultad. Al mirar hacia el oeste, vio al camión negro aparcado frente a la iglesia. Las puertas traseras estaban abiertas. De su interior bajó un hombre cubierto de ceniza, el rostro medio quemado pero reconocible. Rosendo Montemayor. El corazón de Casilda se apretó. «No». El anciano avanzó apoyado en un bastón de hierro. Su voz era más profunda, casi inhumana. «Te lo dije, hija.
La tierra no me traga. Rosaura se arrodilló ante él, impresionada. Padre, pensé que... Rosendo la apartó de un manotazo. Tú me reemplazaste, maldita. Por eso el fuego no me consumió, para verte arder ahora. Casilda lo observaba desde la sombra, helada. Aquel hombre, medio ceniza, medio sombra, parecía un espectro salido del vientre del cerro. Esteban, que había llegado con los niños hasta la ladera, lo vio también y bajó corriendo. «Casilda, hay dinamita en el camión, puedo usarla». «Entonces hazlo. Que esta vez caiga el infierno sobre su dueño», respondió ella. Esteban se deslizó por el callejón y colocó los explosivos en los neumáticos. La mecha chispeó. El rugido del motor se encendió como si el vehículo sintiera el peligro. Casilda salió de su escondite y gritó: «Rosendo, esta tierra ya no te obedece». El viejo giró, los ojos como brasas. «Tú no eres nadie sin mi nombre, ni tú sin mi coraje». Esteban gritó: «¡Ahora!». El camión estalló en una llamarada enorme que iluminó toda Santa Lucía. El fuego alcanzó la torre de la iglesia, que se desplomó con estrépito. Casilda cayó al suelo por la onda del golpe. Cuando levantó la vista, Rosendo ya no estaba, solo su bastón retorcido humeando en el suelo. Rosaura escapó corriendo entre el caos. Nadie volvió a verla. El pueblo entero ardía en luces y voces. Y en medio de ese infierno, Casilda se levantó, el medallón ardiendo entre los dedos. «Se acabó», dijo, mirando al cielo. «Que esta ceniza sea el principio de la vida». A lo lejos, las campanas empezaron a sonar solas, rotas pero firmes, como si la tierra aprobara su promesa. La viuda de Santa Lucía ya no era una víctima. Era el eco que ni el fuego ni el miedo pudieron apagar. Dicen que cuando la primera luz tocó las ruinas de Santa Lucía, el humo del incendio tomó la forma de una mujer envuelta en rebozo. Nadie volvió a dudar que los muertos de la mina habían despertado. ¿Tú crees que la justicia siempre llega, aunque camine descalza? Empecemos. El amanecer trajo silencio. No había disparos, ni gritos, ni motores. Solo el canto de los gallos que sobrevivieron al fuego. Las calles de Santa Lucía eran ríos de ceniza. El aire olía a metal, piedra y fe. Casilda caminaba entre los escombros, con el rostro tiznado y los ojos claros, como si por dentro llevara fuego encendido. A su alrededor, el humo se disipaba, dejando al descubierto el esqueleto de la iglesia, el mercado destruido y los restos negros del camión que había devorado al demonio de los Montemayor. «Están muertos», susurró Esteban, acercándose. No quedó ninguno. Casilda lo miró sin voz. Había sobrevivido, pero parecía hecha de piedra. En su mano sostenía el medallón calcinado. Su superficie, antes brillante, ahora mostraba una grieta en forma de cruz. «Rosendo no escapó esta vez», dijo ella con una calma extraña. El fuego lo negó por fin. A lo lejos, los campesinos comenzaban a salir de sus chozas, hombres y mujeres que por años habían temido pronunciar ese apellido. Miraban a Casilda en silencio, algunos con miedo, otros con admiración. Una mujer rompió el mutismo. «Eres tú, la viuda del Valentín, la que los enfrentó». Casilda asintió. «Ya no somos de ellos. La tierra nos devuelve lo que era nuestro». Doña Andrea avanzó con una bandera improvisada, una sábana blanca con el dibujo del sol, rodeado por una serpiente, pero invertida, mordiendo su propia cola. «Entonces que la serpiente se trague a sí misma», dijo, alzando la tela. El grito del pueblo fue un rugido contenido por generaciones. Casilda lo escuchó con el pecho apretado, entre lágrimas y polvo. No pidió venganza, solo trabajo y vida. «Levanten sus casas», ordenó. «No esperen que nadie venga a salvarlos. Ahora somos nuestro propio patrón». Mientras el pueblo comenzaba a reconstruir, Casilda y Esteban se dirigieron a las ruinas de la hacienda Montemayor.
visibles a lo lejos sobre la colina. Subieron bajo el sol creciente. El piso crujía bajo los escombros y el hedor del vino derramado. En lo alto, sobre la puerta incendiada, pendía un retrato ennegrecido de Rosendo. Los ojos pintados parecían seguirlos incluso en ruinas. Siempre decía que era dueño del sol, comentó Esteban, escupiendo al suelo. Ahora solo le pertenece la sombra. Casilda colocó el medallón quebrado frente al retrato. Aquí entierro tu nombre, viejo, que el polvo se encargue de ti. Metió el medallón bajo una piedra, cruzó los brazos y cerró los ojos. Por un instante, escuchó la voz de Valentín en su interior. Cumpliste, vieja. Ahora sí descansa. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. El viento del norte sopló con fuerza, arrastrando cenizas. La bandera blanca ondeó sobre el valle como una promesa nueva. Casilda bajó con Esteban hacia la plaza del pueblo, donde los niños recogían restos de madera. Lupita jugaba entre ellos, riendo, y el pequeño Isaac dormía envuelto en una cobija limpia. «Ya no lloran, Valentín», susurró ella. «Por fin pueden dormir sin miedo». Al verla, los vecinos se apartaron para abrirle paso. En el centro de la plaza, improvisaron una mesa donde depositó los documentos recuperados del cofre chamuscado, los títulos de propiedad de la tierra, el acta antigua firmada por los pueblos mineros, el acta que los Montemayor habían ocultado durante generaciones. «Estos papeles no son míos», dijo dirigiéndose a todos. «Son de ustedes y de los que vendrán después». Un aplauso estalló, tímido al principio, luego poderoso. Por primera vez en décadas, Santa Lucía no tenía patrón. Esa noche, mientras el pueblo celebraba con tambores viejos y café de olla, Casilda se apartó a la colina, miró el horizonte. Las sierras de Durango se iluminaban bajo la luna, como un mar de plata. El aire tenía aroma a resina y tierra mojada. Esteban la siguió y se sentó a su lado. «¿Qué harás ahora?» Ella pensó un momento. «Sembrar», respondió. «Quiero que Valentín tenga frutos sobre su tumba». «¿Y si vuelven por venganza?» Casilda sonrió con cansancio. «Que vengan. Yo ya les gané una vez en su propio infierno». Guardó silencio, escuchando los grillos entre las piedras. Después, sacó del rebozo la libreta negra del esposo. A pesar del fuego, algunas páginas se habían salvado. En una de ellas había una frase que nunca había visto. «Cuando todo arda, planta maíz». Cerró la libreta y la colocó bajo la tierra. «Entonces plantaré maíz», dijo. Los meses pasaron. Las lluvias trajeron flores amarillas al valle y el verde cubrió las ruinas del mercado. Donde antes hubo miseria, germinó esperanza. Casilda se volvió leyenda viva. La gente le dejaba ofrendas, le pedían consejo. Los niños la llamaban Madre del Cerro. Ella solo respondía: «Soy una mujer con hambre». Pero esta vez, hambre de justicia. Una mañana, mientras regaba sus plantas, Esteban llegó con rostro tenso. «Un hombre preguntó por ti en el camino del norte. Dijo que traía noticias del padre de las serpientes». Casilda se detuvo. ¿Cómo era? Viejo, ciego, pero con los mismos ojos verdes. El viento se detuvo un instante. Ella no mostró miedo, solo cansancio. «Entonces el infierno no se acabó», murmuró. «Solo cambió de piel». «¿Qué harás?» Casilda se secó las manos y miró al cielo. «Lo mismo de siempre. Seguir. Si los demonios no descansan, tampoco lo hará esta tierra». Cruzó el umbral de su casa, el rebozo agitándose bajo la brisa, y se perdió entre los surcos del campo recién sembrado. El sol naciente la envolvió por completo. A la distancia, los campesinos jurarían más tarde haberla visto transformarse en luz, caminando hacia las sierras, mientras las campanas rotas de Santa Lucía sonaban solas, marcando el inicio de un tiempo nuevo. Y aún hoy, en los pueblos del norte, cuando sopla el viento sobre las minas viejas, dicen que se escucha su voz. «No se callen, hijos.
La tierra siempre devuelve lo que es justo.